están? Bueno, mi nombre es Walter Torres, vamos a tener la charla de hoy sobre el espíritu de la innovación. Veo que están de un montón de lugares, han venido un montón de lugares de todo Latinoamérica. Así que, bueno, bienvenidos, recontra bienvenidos. Lo que sí no pude ver de todos los que están no pude ver quiénes vienen de Costa Rica, Ecuador, Colombia, de mil lugares diferentes. No pude ver, quizás se me escapó, algún amigo de México que han dado vuelta por ahí. Que no, la verdad que no pude ver ningún amigo de México por ahí. Pero ahí estamos todos, así que enhorabuena, arrancamos con todo. Gabriel Alacano de Argentina, acá tenemos Cases Gaby, es una conocida que se suma hoy a nuestro grupo, así que genial para todos. Hemos tenido, la verdad, estamos muy contentos porque venimos con estas charlas que sacamos una vez cada 15 días y tenemos una inscripción que está superando ya los 400 personas por cada webinar. Así que venimos realmente muy contentos y creciendo mucho con esto. Patricia Azucena dice, no se escucha. Patri, por favor, confirmame si se escucha. Ahí estoy aumentando el volumen, ya como para arrancar con todo. Hay del amigo de Honduras, Alex de San Pedro. Patri, por favor, confirmame si se escucha, porque el resto todos me escuchan. Así que, bueno, Patri, espero que me estés escuchando y arrancamos con todo. Bueno, amigos, estamos toda Latinoamérica juntos, así que vamos con todo. Ahí se están sumando más amigos de Costa Rica, se están sumando de El Salvador también, que pronto estaré por ahí también en El Salvador y voy a estar por Costa Rica también el mes que viene, si Dios lo permite. Bueno, amigos, vamos a meternos en este mundo loco de la innovación, que les dije que me encanta la innovación porque como la innovación es, como lo he dicho un montón de veces, lo he explicado muchas veces, tiene muchas definiciones distintas, pero una que me gusta decir siempre es que la innovación permite repensar lo que ya fue pensado. Es decir, que de alguna forma la innovación plantea justamente ese concepto de que lo que estamos haciendo, lo que vamos construyendo, siempre es parte de una realidad pequeña, una realidad que se va incorporando a nuestra percepción, una pequeña realidad de un mundo de realidades enormes y que vamos tomando justamente parcialidades de esa realidad, que es la interpretación, que es lo que conocemos como modelo mental, para decirlo en forma muy simple. Pero vamos a meternos ahora en esto del espíritu de la innovación, es decir, esto de qué significa justamente el tema este de la innovación o lo que sería el espíritu de la innovación, exactamente lo que quiero plantear. Y no me permite modificar la filmina que tengo por aquí y no me permite modificar. Bueno, lo vamos a modificar desde aquí, no hay problema, vamos a cambiar y lo vamos a modificar del otro lado. Ahí está, supongo que ya modificado, así que empezamos a conversar con respecto a esto. A ver, ¿por qué no me modifica? Vamos a intentar que modifique. Ahí supongo que ya ha modificado. Entonces, como ya ha modificado, o entiendo que por lo menos ha modificado, vamos a empezar con esta charla, con este punto que tenemos como número 1 hasta aquí. La primera pregunta que viene cuando uno trabaja sobre el espíritu de la innovación, cuando hablamos del espíritu de la innovación, en primer lugar lo que quiero decir es que esto no es un tema religioso, sino es la forma que uno
pone su voluntad, pone su esperanza, pone su fe en la innovación. Es decir, el espíritu es el principio que me une a la innovación. Nada se une a un cuerpo rígido, a un objeto, sino un espíritu que lo vincule, es decir, algo íntimo, algo personal, algo que solo es único entre el otro y yo. Ese es justamente el espíritu. El espíritu no se puede vender, no se puede mostrar, no se puede intercambiar. El espíritu es único, que es justamente lo que me une a ese objeto. Entonces, la primera pregunta es muy simple. La primera pregunta lo que plantea es si podemos de alguna forma, si tenemos una respuesta básica de innovación con respecto a un método. Entonces, lo primero que tenemos que comprender, sin entrar en demasiado detalle, es qué significa un método, entonces, con respecto a la innovación. Entonces, lo que uno saca a la conclusión es que un método, desde la perspectiva de innovación, es justamente es un límite, es una restricción que la innovación tiene. Es decir, un método, como lo he explicado muchas veces, un método tiene un montón de restricciones, pero hay una restricción que es muy importante, que es justamente que un método solamente resuelve aquellas cuestiones que fueron previstas. Entonces, en esta convicción del espíritu de la innovación, plantea que el método, lo mismo que un proceso, etc., es diríamos, el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Es decir, que un método es justamente lo mínimo mediocre que podemos aceptar. Entonces, frente a esta realidad que estamos viviendo, con respecto al método, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo puedo yo salir de ese método? ¿Qué puedo hacer para hacer algo diferente en relación a ese método? Y la cuestión es realmente muy fácil. Primero hay que entender que todo método, como espíritu normal, está muy vinculado al placer. Es decir, cuando alguien domina algo, cuando alguien tiene la capacidad, la potestad de poder trabajar sobre algo, donde sabe cuáles son las respuestas, las problemáticas que se va a encontrar, donde sabe qué es lo que va a pasar y cómo lo va a resolver, donde ya conocemos de antemano qué es lo que va a pasar o va a suceder, naturalmente el método sirve y mucho porque permite justamente encontrar en esa circunstancia, en esa situación, encontrar respuestas que ya están catalogadas, es decir, respuestas que ya están ya observadas. Entonces, por lo tanto, un método de alguna u otra forma no me sirve a mí como para poder innovar. Lo único que me sirve el método para innovar es cuando el método lo tomo como un límite a ser superado. Entonces ahí la cosa tiene otra consideración. Entonces el método, si lo veo como una posibilidad de mejora, es decir, me obliga a mí a repensar lo que ya fue pensado, que justamente es el método que ya está funcionando o el proceso que está funcionando. Entonces, en esa necesidad de superar ese método aparece la oportunidad, que tiene justamente como contrapartida esa oportunidad, es que tengo que dejar el método. Es decir, lo que me obliga a mí, en esto del espíritu de la innovación, lo que me obliga a mí es a plantearme que cada método en sí mismo es una forma de memoria que tengo que olvidar. Si analizamos el método de la innovación y por qué decimos que un método cuando ya está instalado cuesta tanto poder superarlo, acá Luis Miguel me dice el status quo. Sí, es más fuerte que el status quo y es lo que quiero tratar de explicar ahora, Luis. Mira, cuando alguien tiene un método, los métodos se hacen para que la gente pueda acordar. Cuando hay un método que ya está establecido, ya se acuerdan las normas del juego. Es decir, si yo establezco un método contigo, Luis, o con cualquiera de ustedes, con Emory, con Daniel, que estoy viendo aquí,
o con Arturo o con Octavio, cuando se instala un método, las empresas, ¿por qué los instalan? Porque lo que buscan es que la gente tenga acuerdos. Es decir, acuerdos que están ya predispuestos, previstos e impuestos. Repito, están predispuestos, están previstos y están impuestos. ¿Por qué están predispuestos? Porque cuando uno ingresa a una organización, ya están los sistemas funcionando. Es decir, que los sistemas de alguna forma condicionan mi conducta. Si yo tengo que entrar a las 9 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde, el sistema está condicionando mi horario de ingreso y mi horario de salida. No está condicionando la forma que yo trabajo, pero sí está condicionando parte de mi conducta. Entonces, frente a esa realidad, los acuerdos justamente limitan ¿para qué? Para que haya justamente, primero, para que haya conexión entre la gente sobre los temas que ya están establecidos y sobre las problemáticas que fueron previstas. Es decir, que los métodos hacen énfasis en acuerdos que alguien previó, que alguien impuso, que se llama organización, y que me dicen a mí cómo tengo que resolver las cosas junto con Javier, con René o con quien fuere. Pero por el otro lado, y ahora respondo lo que me están preguntando aquí en el chat, pero por el otro lado, lo interesante de los métodos, y acá viene la parte más importante que tengo que entender en el campo de innovación, es que el método estimula la memoria. Es decir, cuando alguien tiene un método, lo que la organización me dice es, quiero estimular tu memoria para que entiendas que frente a esta realidad vos tenés que hacer esto y no otra cosa. Es decir, que al estimular tu memoria, lo que estoy haciendo es que de a poco te vayas olvidando de tu propio pensamiento y pongas como prioritario, como en primer lugar, como lo importante, la forma que fuiste enseñado para resolver esto. Es decir, que la memoria juega un papel fundamental en esto que es, te diría, trágico e importante a entender. La memoria es una fuerza que me ayuda a mí a observar. Cuando alguien observa algo, lo observa desde su memoria. Es decir, si yo veo un PowerPoint y de repente está lindo o está feo, veo una computadora o veo un auto, un carro o veo un celular, naturalmente mi memoria, no entremos en detalles si memoria de trabajo, de corto plazo, largo plazo, etcétera, no importa. El punto es que mi memoria me dice qué es eso y cómo tengo que reaccionar a eso. Por eso, entre el objeto que yo veo y mi memoria, que es el método, me conduce en una conducta que ya está preestablecida. El tema es, ¿qué ocurre cuando aparece innovación que justamente es la palanca que me separa de mi memoria? Es decir, aquello que no fue previsto, es decir, aquello que está fuera del método, es decir, aquella realidad que estoy ampliando con mi percepción que antes no podía observar y que ahora lo observo, es decir, que ahora tiene identidad para mí y que antes no la veía. Entonces, por lo tanto, el método, que es esa memoria que me vincula con el objeto, me hace ver el objeto presente desde una perspectiva del pasado. Y la innovación justamente es todo lo contrario, es ver el objeto presente desestimándolo de su pasado para poder verlo en términos futuros. Ahora sí, me voy a colocar en algunas preguntas que me han hecho. René me dice, ¿podría entonces el método opacar lo disruptivo y la innovación? Absolutamente, René, por todo lo que acabo de comentar. Justamente, ¿cómo lo opaca? Lo opaca, el método en sí mismo no lo opaca, lo que lo opaca es la presión que el método ejerce sobre la estimulación de la memoria. Entonces vos no podés ver una nueva realidad desde la memoria, porque esa nueva realidad carece de identidad. Y si carece de identidad, no tiene lugar, es decir, no tiene
con formación para poder verla. Eso es lo que generalmente te llaman modelos mentales para explicarlo de una forma distinta. Javier me dice, entonces se convierte en un limitante. Ese es el punto. Las empresas limitan, insisto con esto, limitan la innovación porque proporcionan, imponen memoria e imponen respuestas e imponen acuerdos. Estas tres condiciones son fundamentales para no poder justamente encontrar alternativas de innovación. Luis Miguel García pregunta, dice, ¿estas serían las políticas y normas institucionales? Sí, justamente, Luis Miguel, tal cual. Políticas, normas, procesos, procedimientos y todo lo que ustedes quieran incorporar. Sí, tal cual, pasa por ahí. El punto es que tenemos que entender que la norma, la política, el proceso, es necesario para ordenar, pero no puede estimular la memoria como forma de relación entre las personas y entre las personas y los objetos. Si no, la innovación se cae sola, sin ningún esfuerzo. Por eso a las compañías les cuesta tanto innovar, por eso a las compañías les cuesta tanto crear, por eso las compañías siempre tienden justamente a volver al mismo lugar donde estuvieron, es decir, hacen cosas distintas y vuelven para atrás. Desde el punto de vista del método y desde el espíritu de innovación, hay tres condiciones que hay que tener en cuenta. La primera es salir del método para poder crear algo distinto, algo nuevo. Esa es la primera condición. Es decir, que el método es el límite desafiante que tenemos que nosotros poder traspasar para poder hacer algo diferente. El segundo campo es que tenemos, fíjense la dicotomía de todo esto, ¿no? Porque una vez que nosotros pasamos el límite del método, después tenemos que crear el ambiente justamente para sostener la nueva realidad que nosotros estamos queriendo imponer, queriendo modificar. Es decir, pasamos el método, punto número uno. Punto número dos, crear el ambiente para sostener lo que hemos creado. Y en tercer lugar, que es la parte más difícil de todas, es hacer que esa segunda parte se convierta de a poco en un cambio trascendente, un cambio profundo en la organización. Es decir, las organizaciones creen que porque hacen un brainstorming o algo así muy por arriba, creen que pasan estos tres estadios fundamentales que están detrás del método. Insisto, primer estadio es la creación, segundo estadio es el environment, es el medio ambiente para sostener lo que fue creado y que no se caiga, y el tercero es incorporarlo en la cultura organizacional. Por eso, si hacemos bien una innovación, puede tardar para cambiar la cultura en organización 2, 3, 4, 5 años. Depende la profundidad que queramos trabajar con respecto a este tema. Fíjense lo que es el espíritu de innovación. Como cuando lo empezamos a ver de una forma diferente, empezamos a notar que la innovación no es solamente tener una idea, no es solamente aplicar una idea. Es entender, entre otras cosas, lo que hemos charlado hasta aquí, es entender que un método es, en forma simple, un acuerdo preestablecido, una forma de relación, y por el otro lado es una estimulación a la memoria. Estas dos condiciones van absolutamente en contra de crear algo distinto, establecer el ambiente para poder sostenerlo y profundizarlo para poder entrar en la cultura de la organización. Son tres cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta para pasar el método y dos, para entender el método. Arturo me pregunta, ¿estos procesos automatizados nos limitarán el pensamiento creativo? Y sí, Arturo, es decir, a ver, lo voy a plantear de una forma diferente. Si no se entiende el espíritu de innovación con estas condiciones que estamos charlando el día de hoy, lo que suele ocurrir es que las mismas empresas lo que hacen es limitar el pensamiento creativo de la gente en ese ambiente de trabajo, porque quizás cuando vos salgas a otro lugar, Arturo,
tengas un pensamiento muy creativo, pero dentro de la organización tienes un pensamiento coercionado, limitado, un pensamiento que no está realmente ligado a pensar fuera del método. Es así, lamentablemente es así. Adriana dice, la innovación es limitada, creativa, que puede cambiar empresas. Entonces, la innovación es... Sí, claro, por supuesto, Adriana, a eso me dedico, justamente. Todo lo que yo planteo desde el campo de innovación para ser creativo en las empresas es entender la innovación desde su espíritu, entender la innovación desde criterios que te permitan crear. Yo no me pongo en contra de la innovación, muy al contrario, me dedico a esto. Pero lo que quiero que entendamos la innovación de una forma diferente, distinta, para poder entender qué nos limita. La vez pasada alguien me decía, ¿por dónde trabajar la innovación en primer lugar? Bueno, primero hay que entender qué es lo que te está limitando. Cada empresa tiene límites distintos. Todas las empresas tienen límites, todas. Ninguna escapa a esto. Nada más que algunas son más permeables y otras son menos permeables. Pero todas tenemos límites, por una sencilla razón. Una de las restricciones naturales del ser humano es su pensamiento. El pensamiento del ser humano es siempre limitado. Entonces, por lo tanto, en toda actividad de seres humanos, siempre tendemos a tener pensamientos limitados. El punto es darnos cuenta de esto y al darnos cuenta que sirva como un estímulo para pensar cosas diferentes. René dice, sin embargo, en la primera etapa del método puede marcar la cancha para identificar un proceso de innovación, por ejemplo, en formato del plan de sugerencias. Sí, claro, por supuesto, René. A ver, insisto con esto, lo que quiero que entendamos es el método de una forma distinta. Es decir, quiero que entendamos que si el método es, entre otras cosas que ya he hablado del tema, pero ahora voy incorporando cosas nuevas, si el método es memoria y el método es relación, entonces René, el punto es que ahí se acaba todo. En cambio, como vos lo planteás y decís, si el método me sirve a mí para generar ideas nuevas, para un plan de sugerencias, y que ese plan de sugerencias se convierte en una idea, que rompa los métodos, que establezca un nuevo environment y que además se traslade a la cultura, la cosa ya tiene otro color. Comparto plenamente con ustedes. Quiero que entiendan el concepto, lo fuerte de esto, es que tenemos que estar concentrados en entender los límites del método y los límites de la innovación, que es nuestro pensamiento limitado. Son dos límites distintos. Quizás el próximo webinar hablemos sobre pensamiento limitado. Me parece que va a ser qué es pensamiento y qué es pensamiento limitado, este concepto. Salvador, Luis Miguel dice, la mayoría de límites de las empresas es la inversión. Sí, muchas veces hay poca inversión en esto, por una sencilla razón, Luis Miguel. La inversión, la mayoría de empresas la colocan en donde consideran que tiene menos riesgo, y la innovación tiene mucho riesgo. Pero no siempre, como dice Edgar, no siempre la inversión es limitante. Ha habido un montón de gente que ha hecho cosas impresionantes con pocos recursos iniciales. Pero de todas formas es un limitante, sí, claro que sí. Luis Miguel dice, el miedo de experimentar si funciona o no funciona. Bueno, acá viene otro punto importante que llevaría todo un webinar aparte. No existe el miedo a experimentar, en términos simples. Experimentar no es un proceso de miedo. La experimentación es un proceso de apertura. ¿Cuál es el miedo a experimentar? ¿Cuál es el miedo a experimentar? El miedo más grande que uno tiene a experimentar es el miedo de preguntarse a sí mismo si la capacidad que tengo para hacer esto me bastará. Es decir, si tengo la capacidad para poder aprender lo suficientemente rápido como para poder enfrentar todo aquello que ni siquiera imaginaba.
El miedo es una forma natural que tenemos los seres humanos de cuestionarnos nuestras propias capacidades y de cuestionarnos nuestras propias formas de aprendizaje. Pero es todo un tema que me encantaría que le dediquemos otro webinar a eso también. ¡Wow! ¡Cuántas preguntas! Arcelio dice, la innovación en las empresas lleva un proceso de transformación. Desaprender para aprender. Sí, Arcelio, claro que sí. Obviamente que... Pero ¿dónde está el desaprender? Acá vuelvo con lo mismo. Si lo querés encontrar rápidamente, te diría que una forma de que yo tengo también para definir innovación significa que lo que tenemos que hacer para poder innovar es justamente olvidar nuestra memoria. Si no olvidamos nuestra memoria, no podemos innovar. ¿Esto qué significa? Que tengo que olvidarme de todo lo que sé, que es la interpretación a veces errónea que se hace de la frase desaprender para aprender. No es tirar todo por la borda lo que uno ha alcanzado hasta acá, sino es ponerlo a un costado y decir, bueno, todo este paquete de saberes que tengo, de conocimientos, no me alcanza, tengo que buscar algo diferente. Y para buscar algo diferente tengo que sacarme esto, ponerlo a un costado y quizás en algún momento lo tome o no. Pero el punto es animarse a dejar la memoria de lado. Por eso digo que una forma de innovar es olvidando la memoria. Eso es muy importante. Miren, lo que estaba en una editorial que van a publicar un nuevo libro mío y me hacía referencia a libros míos anteriores. Y yo le dije al director de la editorial, digo, la verdad me estás contando cosas que me olvidé, porque una de las cosas que más le pido a Dios es que me haga olvidar de todo lo que escribí, para poder escribir cosas diferentes permanentemente. Es muy importante entender este concepto. No es tirar por la borda, no es dejar, no es permitir que lo que tengamos nos sirva. Lo que digo es, tenemos que verlo de una forma que nos permita a nosotros alejarnos de toda la memoria que tenemos para poder justamente incorporar algo nuevo. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer. ¿Hay técnicas? Sí, hay técnicas. Si quieren podemos charlarlo en algún otro momento. Ya hay como 3 webinars que se me acaban de ocurrir para contarles cosas en los próximos webinars que tengamos. Arcelio, la innovación en las empresas lleva... ok, ya lo comenté. Arcelio me dice que concuerda. Y Luis Miguel dice limitación instalada. Sí, muchas compañías, Luis Miguel, generan justamente limitar la innovación. Ya cada vez hay menos, pero sí, naturalmente eso está. Entonces, ¿puede la innovación ser la respuesta básica a un método? La respuesta es sí, en la medida que sepamos que tenemos que olvidar la memoria, entendamos que los métodos son acuerdos preestablecidos y entendamos que un método es el límite a un desafío. Y por el otro lado, entender que cuando paso ese límite necesito crear algo distinto, necesito crear un ambiente que sostenga lo creado y en tercer lugar, trabajar fuertemente para que eso se introduzca en la cultura organizacional. Antes de pasar al slide 2, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, es el momento. Porque creo que con este slide podríamos dedicarle todo el ratito de hoy. Si alguien tiene una pregunta con respecto a este slide. Ok, sigamos con el segundo slide. Vamos a pasarnos al segundo slide. Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos al segundo slide. Y no viene. A ver, vamos a pasarnos al segundo. Que dice, ok, a ver si ya lo tomó. No, no lo tomó. Bueno, vamos a colocar por aquí, a ver el chat.
Acá están los slides. A ver por aquí. Bueno, vamos al segundo slide que espero que lo puedan ver desde aquí. Dice, ¿puede incubarse la innovación trascendente en un ámbito incrédulo? Bueno, es una pregunta realmente que me han hecho muchísimas veces. ¿De qué forma se puede crear justamente una cultura de innovación en un ámbito que no cree en la innovación? Es decir, ¿es posible hacer eso? Entonces mi pregunta es a todos ustedes, mi pregunta a todos ustedes, ¿cuál sería el primer paso que ustedes darían para crear una cultura de innovación? Hernán me dice, ¿cómo empiezo en un lugar donde solo existe el método? No se ve amigos, la segunda, no se alcanza a ver si por aquí la podemos incorporar. No se ve, no se ve, pero a ver si podemos incorporar acá. La voy a escribir por el chat la pregunta que me están diciendo todos ustedes, así que la voy a escribir por acá. La pregunta es esta: ¿puede incubarse la innovación trascendente en un ámbito incrédulo? Ahí estamos solucionando rápidamente. ¿No? ¿Correcto? Ahí tienen la pregunta. Y tengo algunas respuestas. Ahí lo escribí, Edgar, que me pediste, ahí lo acabo de escribir. Igual después pueden bajar el video, no hay ningún problema. Luis Miguel me dice, realizar comité de innovación generando valor agregado en el entorno. Sí, correcto. Una forma es generando comités de innovación, claro que sí, por supuesto, Luis. Sí. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué otra más? ¿Qué se les ocurre? Fíjense la pregunta, Patricia, no se mira la segunda pregunta. Está puesta acá, Patricia, donde dice Walter Torre. Aquí está puesta. Aquí. Ahí la acabo de señalar. A ver si la puedes ver por ahí, Patricia. La pregunta es, ¿puede incubarse innovación trascendente en un ámbito incrédulo? Entonces, me dice Luis Miguel, realizar comité de innovación. Sí. Hay empresas que tienen, Luis Miguel, por ejemplo, vicepresidencias de innovación, que tienen direcciones de innovación y no innovan, o innovan muy poquito. Tienen comités e innovan poco. Entonces la pregunta es ¿por qué? Generando casos de negocio sustentable. Sí, Edgar, por supuesto, claro que sí. Es fundamental generar casos de negocios sustentables, obviamente. Es importantísimo eso para ganar confianza, es decir, para volver creíble el ámbito empresarial. Arcelio dice proceso de capacitación, espacio físico, creando equipos autogestionables. Sí, absolutamente. Bueno, uno de los temas de autogestionables de equipos es justamente los métodos ágiles, que ya están siendo muy cuestionados, pero es una forma también que ya vienen desde la década del 70, que lo planteaban los japoneses con los círculos de calidad. La cultura de innovación es fundamental para mantener el crecimiento de la empresa. Absolutamente, Salvador. Claro que sí. En la mayoría de empresas se tienen en el área de mercadeo, dice Luis Miguel. Sí, porque es el área donde más se ve. Es decir, el área de mercadeo es el área donde más se ve. Entonces, ahí es más fácil poder observarla. El punto es que no es el único área. Todo lo que es producción, calidad, administración y todo ese tipo de cuestiones
recursos humanos, hay muchísimo de temas de creatividad. Pero hay una cuestión que es importante comprender. Y miren que se está trabajando mucho esto en muchísimas empresas muy grandes. El punto fundamental que todas llegan a esta conclusión. ¿Dónde está justamente esto de incubar la innovación para que sea trascendente? Acá tengo dos respuestas más. A ver, acá estamos cambiando. Acaba de cambiar de vuelta. Ok. Bien, bueno, no se ven. A ver, Javier dice, debe empezar desde la dirección de la empresa. Sí, claro que sí. Si no están convencidos, Javier, la cosa no funciona. Y se puede utilizar a nivel de estrategia de las organizaciones, dice Luis Miguel. Sí, absolutamente, claro que sí. Hay estrategias corporativas que justamente trabajan en ese campo, justamente en el campo de la innovación. Hay empresas que le ponen muchísimo dinero al campo de la innovación. Pero si la dirección de la empresa, como dice Javier, no acompaña esto, va a resultar poco efectivo. René dice, resulta efectivo motivar al equipo mostrando el impacto práctico en la innovación. Sí, absolutamente, en los diarios, sí, correcto, en el día a día. Miren, yo le diría que hay tres cosas que hay que tener en cuenta para poder incubar el tema de la innovación en la cultura organizacional. Vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. Entonces, acá apareció, ven, acá apareció justamente la segunda. Acá, ahí empezó a aparecer, genial. En empresas familiares, Walter dice, es importante contar con un aliado de la empresa. Sí, correcto. Gracias, Edgar, sí, se acaba de ver. Les voy a contar que hay tres cuestiones para incubar la innovación en un ámbito incrédulo. En primer lugar, y lo planteaba recién algunos de ustedes, René, hay una cuestión que es importante entender. No importa cómo motiva el equipo, no importa qué herramientas yo utilice para motivar al equipo, no me importa cuáles son las formas de motivar al equipo. Lo que sí estamos pensando que son efectivas, ¿no? El punto es que la motivación en los campos de innovación en empresas que son incrédulas es de muy corto plazo. Es decir, generalmente si en 30, 60, 90 días no se ve algo pequeño, la gente tiende a dejar de creer que es posible. El segundo punto importante es entender que todas las ideas que podamos tener siempre son incompletas, siempre son incompletas, y que la innovación es la capacidad que tengo para poder darle circularidad, plenitud a las ideas. Es decir, no hay idea perfecta. Entonces, como todas las ideas son incompletas porque nuestro pensamiento es limitado, entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente en entender que la idea va a estar llena de equivocaciones. Entonces, bajo ese punto de vista, comenzamos a tener un tercer aspecto que para mí es el más importante de todos. Recuerden, en primer lugar, que las ideas son siempre son incompletas. Eso es fundamental entenderlo, que la motivación tiene que ser de corto plazo, porque si no, la gente tiende a dejar a caer el sistema. Y ahora viene una tercera que no quiero dejar de mencionar, pero quiero leer un poco lo que ustedes me han puesto. Salvador pone, ¿puede el equipo verse amenazado con la incorporación de tecnologías innovadoras en los procesos? Sí. Lo que pasa es que hay un error muy común, Salvador, que es entender que cuando incorporamos la tecnología es una forma de innovar, porque la tecnología tiene una condición que ya se aplicó muchos años antes y que ahora están viendo los resultados negativos de eso. Que la tecnología, una vez incorporada, se impone y ya no hay vuelta atrás. Entonces la tecnología es una forma de marcar hitos que no tienen vuelta para atrás.
pero sí tienen resistencias. Pero eso es otro tema para otro día también, para poder conversarlo. Por eso las empresas ponen mucha tecnología para mostrar un hito de que no hay retorno. Es como casi un hito amenazante, no de cambio cultural. Eh, en algunos casos la tecnología sirve para el cambio cultural, por supuesto, pero me refiero a que tenemos que tener muy en cuenta el concepto de tecnología, para qué lado lo vamos manejando. Y Adriana dice, para incubar la innovación deben preparar al grupo mediante una buena organización con estrategias adecuadas. Claro, para que despierten la creatividad, absolutamente. Y bueno, el punto es, ¿dónde se despierta la creatividad? En el tercer punto que les voy a mencionar ahora, que es, para poder generar innovación hay que tener ámbitos de confianza. Es decir, de confianza. Cuando entendemos que la motivación tiene que ser de corto plazo al inicio, cuando entendemos que las ideas siempre son incompletas y que hay justamente que trabajarlas para poder darle circularidad, complementarlas, darle orden, etc., el tercer paso justamente es la confianza. ¿Y la confianza dónde se deposita? La confianza se deposita en la equivocación y no en el error. La diferencia fundamental entre un concepto y otro es que la equivocación es una falla que se produce por única vez. Cuando alguien hace algo por primera vez, viniendo de un pensamiento limitado, seguramente va a tener diferencias con lo pensado. Pero cuando esa falla se repite y se incorpora al sistema como algo normal, es lo que yo llamo error. Y el error es aprender a gestionar bien lo que sabemos que hacemos mal. Y cuando eso ocurre, entonces estamos parados en un circuito vicioso y no de innovación. ¿Qué es un error? Es gestionar mal, gestionar bien lo que estamos haciendo inicialmente. Entonces, la cosa tiene otro color absolutamente diferente. Entonces, en este espíritu de innovación, con tantas preguntas que me hicieron, la verdad que me encantó, en este espíritu de innovación y respetando los tiempos que tenemos, la pregunta es, ¿hay placer, hay sacrificio en la innovación? Esta es una linda pregunta para hacerles a ustedes, ¿no? Digamos, ¿dónde está el placer y dónde está el sacrificio en la innovación? ¿Puede haber innovación sin sacrificio? ¿Puede haber innovación sin placer? ¿Dónde está el placer en la innovación? Muchos me han hablado de los equipos, me han hablado de la motivación, me han hablado de la creatividad, pero salgamos de todo eso, que ya eso lo sabemos. Luis Miguel García dice, no a qué, Luis, no el sacrificio, no el placer, así te entiendo un poco más tu respuesta. Es decir, la innovación, ¿tiene placer? Placer es romper tus propios paradigmas. Ok, entonces eso es un sacrificio. Entiendo que estás por ese lado, Luis. Luis Miguel, creo que va por ese lado tu cuestionamiento, o quizás lo estoy comprendiendo mal. Recuerden que cuando alguien rompe sus propios paradigmas y sale de esa zona de placer, todo lo que tenemos adelante nuestro es espacio vacío. Por lo tanto, salir del placer, que muchas veces incluso hasta el error tiene placer. Y esto cuando lo explico me dicen, pero ¿cómo, Walter, el error va a tener placer? Claro, porque todo error que te genere derechos o que te genere privilegios, para muchas personas genera placer. Adriana dice, el placer y el sacrificio ambos van de la mano porque de ellos depende la innovación. Absolutamente, claro que sí. Cuando uno decide salir del placer, ¿qué es el placer? Porque es importante entender también este concepto. El placer es separar de nosotros todo aquello que nos molesta. El placer tiene la consideración permanente de operar sobre el descarte. Opera quitando
todo aquello que me molesta. Por eso el placer en sí mismo justamente tiene la condición de separar todo aquello que no permite que disfrute en forma plena algo. Es decir, el placer es un acto psicológicamente egoísta. Y ese es el gran problema que tiene el placer. Cuando salimos del placer, como concepto que les acabo de mencionar, y nos trabajamos en el sacrificio, y acá esperen que quiero leer algunas cosas que ustedes me han puesto. Gabriela me pone, más que el placer o el sacrificio, ¿no sería mejor trabajar sobre la hipótesis del beneficio o la mejora? Sí, Gabriela, claro que sí. Lo podemos trabajar ese lado también en beneficios o mejora. Yo pongo estos conceptos porque cada uno de estos conceptos tiene una profundidad muy grande. Yo quería compartir con ustedes hoy que el concepto de placer, que tiene varias cuestiones, uno es disfrutar incluso del error oculto y el otro es descartar todo aquello que no me guste. Quiero llegar al concepto de que el placer en sí mismo es un proceso del ser humano egoísta. Entonces el placer va absolutamente en contra de la relación complementaria, de la relación entre las personas, porque es absolutamente separativo, egoísta. Ahora, cuando hablamos de amor es otro tema totalmente distinto que no viene al caso hoy mencionar. Por eso cuando alguien tiene una pareja, se habla, por ejemplo, de amor, o cuando alguien está vinculado con un amigo, se habla de amor al amigo, no se habla de placer. Justamente porque el placer psicológicamente tiene mucho de egoísmo. Por eso puse esa frase, Gabriela, y no puse mejora. Aunque desde el campo del negocio, de business, beneficio o mejora es justamente una forma lo más común que se utiliza en el mercado para poder explicar esto. Acuérdense que estamos hablando del espíritu y la innovación, ¿no? Esa es un poco la idea. Emanuel dice, ¿cómo se puede mejorar la tasa de efectividad de las ideas que se pueden generar? Bueno, eso, Emanuel, me encantaría que trabajemos en un webinar específico a eso, porque escapa justamente al webinar de hoy, pero es muy buena tu pregunta y le pido a Marcos, que está dirigiendo este webinar, que por favor lo anote, porque lo vamos a hacer en 15 días. ¿Cómo no? Me encanta. Javier dice, en muchas ocasiones debe existir algún sacrificio cuando se busca innovar. El placer, sí, claro, ese es el punto. ¿Dónde está el sacrificio? Ya está el punto, ¿no? Y Luis Miguel dice, entre el espacio cuando dejamos todo nuestro conocimiento se incorpora la ignorancia. Claro que sí. Y ahí está justamente el sacrificio, de aprender aquello que no tenemos. Exactamente. Carlos Sánchez dice, hay que romper con muchas cosas, especialmente la resistencia al cambio. Está en el sacrificio, en el resultado, en el placer, en los cambios. Correcto, sí, absolutamente. La diferencia fundamental entre el placer y el sacrificio, amigos, más allá de los conceptos que les he vertido hace un instante, es que el placer está afectado a tres condiciones importantes. El dominio, número uno, en rechazar y separar todo aquello que no me gusta, no me sirve o no me conviene. Y el tercero, en una forma de elevación de la individualidad frente al grupo. Por eso, cuando hablamos de innovación, es justamente el trabajo en grupo, es relacionarse distinto, es dejar lo que tengo ya instalado, ya dominado, para encontrarme con la ignorancia que planteaba justamente Luis Miguel y Carlos. Y en el sacrificio es que estamos entrando en un campo de restricción. Es decir, ¿qué es la ignorancia desde el punto de vista, si me permiten, científico? Es meterme en la restricción de mi pensamiento limitado para encontrar preguntas nuevas a las respuestas que ya tengo instaladas y sabidas, y buscar justamente respuestas nuevas a preguntas nuevas que estoy teniendo. Es decir, que el sacrificio es una forma de placer en la ignorancia. Es decir, es buscar en la restricción una nueva forma de pensamiento. Entonces,
Si trabajamos sobre placeres, estamos trabajando sobre separatidad. Si trabajamos sobre sacrificio, comenzamos a trabajar en la relación. Siempre es más dificultoso el sacrificio. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el placer? Quizás al final de la innovación, que en realidad más que el placer se llama felicidad, victoria, encuentro, el nombre que ustedes le quieran colocar. Pero el punto fundamental psicológicamente con esto es que el placer siempre es individualista. Por eso existen las zonas de confort. Las zonas de confort son campos individualistas dentro de la organización. Es decir, son campos donde prefiero concentrarme en lo que tengo que domino y separo de mí todo aquello que realmente me está molestando. Por eso, en el campo de psicología, filosofía, sociología, cuando se habla de placer, de amor, justamente es la vinculación de las dos cosas, del placer y del sacrificio. Por eso si leemos Corintios 13, 1 Corintios en la Biblia, 1 Corintios 13, cuando habla del amor, justamente plantea esto, ¿no? Que plantea que el amor todo lo puede, todo lo resiste, todo está. Es decir, te da cosas positivas y te da cosas que también tenés que llevar adelante. La innovación justamente es, si me permiten, y llevando adelante las palabras de Carlos y las palabras de Luis, es de alguna forma el amor a la ignorancia, es decir, es un sacrificio permanente de abandono, de separatidad de lo que justamente me da el placer. Y en esto creo que sería casi súper interesante traer a Epicurio, un gran filósofo griego que, bueno, que se perdieron todos sus libros, pero unas cosas que decía Epicurio cuando hablaba de esto del placer y de lo que era la vida epicuriana, ¿no? De buscar el placer de una forma distinta, decía, es encontrar amigos y depender cada vez menos de lo que otros tienen y cada vez menos de lo que uno tiene, solamente depender del pensamiento de uno. Ahí es como que era un punto de encuentro entre el placer y el sacrificio. Entonces, volviendo un poco al origen de todo esto, ¿dónde está el espíritu de innovación? Y por favor, háganme las preguntas que quieran. Amigos, por favor, escriban lo que consideren. ¿Dónde está en todo esto, esto que estamos viviendo? Primero, haciendo todo un resumen, recordemos que el método es una forma de acuerdo y es una forma de memoria. Y pasarlo justamente es una manera de encontrar justamente el olvido de esa memoria. Entonces no olvidemos eso que es muy importante para tener en cuenta. Número 2, ¿dónde incubamos la innovación trascendente? Como le dije hace un rato, tenemos que buscar que cada vez que pasamos los límites de la innovación, los límites del método, tenemos que encontrar algo nuevo, tenemos que buscar formas de establecer para que ese nuevo pensamiento, esa nueva forma se instale, y tercero, incorporarlo justamente en la cultura organizacional. Por otro lado, ¿dónde tenemos el placer? Recuerden que el placer descarta todo aquello que no le sirve. Es decir, el placer trabaja en la individualidad, el sacrificio en lo colectivo, en el grupo, en la ignorancia, en entender que tenemos límites permanentes, trabaja sobre la duda. Entonces el punto es, ¿puede convertirse ese sacrificio en placer? Para los que amamos la innovación, ese sacrificio es placer permanente, porque siempre estamos buscando algo nuevo y amamos el estar buscando justamente algo nuevo. El resumen de estas tres preguntas, que creo que me quedo con muchas ganas de seguirles contando cosas, pero para respetar los tiempos, estos tres puntos fundamentales son, les diría, los pilares del espíritu de la innovación. Entonces, teniendo en cuenta estos tres pilares, es importante que podamos, de alguna forma, co-crear con otros justamente
las formas de ir pensando la creatividad, más allá de los límites que, como ustedes bien dijeron, las empresas ponen, más allá de los recursos que las empresas no invierten y más allá de recordar que toda estructura, políticas, procesos, normas, estrategia y todo lo que ustedes quieran, condiciona la conducta. El punto es que esa libertad para poder crear ese espíritu de innovación a partir de estos tres principios que les estoy contando, eso lo pueden utilizar ustedes en todos los ámbitos de la vida, en las empresas y en cualquier lugar.